Hermanos, es un privilegio, qué bendición estar en la presencia del Señor. La necesidad es real, pero más real es nuestro Dios. Servimos a un Dios poderoso, a un Dios por el cual no hay nada imposible. No importa cuál sea la necesidad, el pecado, la debilidad o el problema, la enfermedad. Para todo aquel que cree, dice la Biblia, todo es posible. Así que, hermanos, tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor en esta noche. Para eso les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de San Juan, capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 4 al 10. Y dice así la palabra del Señor. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Hermanos, voy a predicar bajo el tema Jesús, la única luz de vida para el mundo. Lamentablemente, el drama que acabamos de ver es una realidad. Esa es la triste condición y la cruda realidad en que vive el mundo, aquellos que no conocen al Señor. Así vive la humanidad del día de hoy, a causa de la injusticia, a causa de la pobreza, la miseria causada por esa maldición que trae el pecado. El pecado es el responsable de toda la confusión, tormento y desgracia en que vive la mayoría de personas que no conocen a Cristo. Los que la Biblia los define como personas que viven en oscuridad y tinieblas. Cuando la Biblia habla de tinieblas, se refiere a la oscuridad espiritual y a esa depravación moral del ser humano al vivir en desobediencia a Dios. Vivir en tinieblas es vivir sin la guianza y sin el verdadero conocimiento de Dios. Debido a esa ignorancia espiritual y a esa falta de luz, esa falta de conocimiento en sus vidas, es que la gente tiende a practicar la injusticia y el pecado. Y las personas permanecen atadas y encarceladas en prisiones espirituales de maldad y mentira, de donde muchas veces ya no pueden salir. Y esa es la condición, hermanos, de mucha gente que vive atada a los vicios, que vive en enfermedades buscando soluciones en diferentes lugares, buscando en diferentes religiones, buscando en diferentes lugares, sin saber que están equivocadamente caminando hacia su propia destrucción. Muchas veces metiéndose, hundiéndose más en los problemas, en las situaciones difíciles, por no conocer la luz verdadera, al Cristo al que usted y yo conocemos. Pero gracias a que Jesucristo vino un día a nuestras vidas, y es ahí donde nosotros entramos en acción, nosotros los hijos de Dios, aquellos que ya hemos sido limpiados, transformados por la sangre del Cordero. Ahora nosotros podemos ser de bendición para aquellos que no le conocen, para que sus vidas también puedan ser cambiadas y transformadas, así como han sido las nuestras. Esa es la bendición que nosotros tenemos como hijos de Dios. Sabemos que Cristo vino a libertar a los cautivos, Él vino a sanar a los enfermos y Él vino a traer salvación a todo lo que estaba perdido. Y el peor fracaso, hermanos, de la humanidad es el no conocer y rechazar a Jesús, al Hijo de Dios, pues Él es el único medio de salvación para este mundo. En ningún otro hay salvación. No importa, hermano, lo que el hombre invente, no importa la filosofía, la ideología, el pensamiento que el hombre invente para buscar salvación, en ningún otro hay salvación, solamente en Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero lamentablemente el mundo lo ha rechazado. El mundo fue hecho por Él, Él vino al mundo, pero el mundo no le conoció. Y esa es la peor desgracia de la humanidad hasta el día de hoy.
Y en primer lugar, Jesús es la luz del mundo. Tristemente, el mundo menospreció al Hijo de Dios, a Jesucristo, cuando vino a esta tierra, y lo continúa rechazando hasta el día de hoy, porque prefieren más la oscuridad y el pecado, que los lleva a la muerte y a la destrucción, que amar a Cristo, quien les ofrece salvación y vida eterna. Pero el deseo de Dios es que los hombres ya no caminen en tinieblas, sino que crean al evangelio de Cristo y caminen en su luz, sabiendo que hay recompensa grande en los cielos y un propósito que cumplir en esta tierra. Porque el hombre, hermanos, cuando camina sin el conocimiento de Dios, sin caminar bajo la guianza de Dios, el mundo no sabe, la gente no sabe cuál es su propósito, cuál es su misión en esta tierra. Por eso vive deliberadamente de aquí para allá buscándole sentido a la vida. Por eso es que muchos terminan suicidándose, porque no le encuentran el sentido a la vida. Pero aquellos que hemos venido a Cristo sabemos que Él es nuestra luz, Él es nuestra guianza, que Él es nuestro cuidador, que en Él estamos seguros y en Él hay un propósito por el cual nosotros estamos vivos y salvos en este día. Mire, en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios escogió a Israel como su pueblo, liberándolos de la esclavitud de Egipto y llevándolos por el desierto camino a la tierra prometida. No fue un camino fácil, porque era un desierto, pero lo más lindo de todo esto es que la presencia de Dios nunca los abandonó. Dios siempre estuvo en todo momento guiándolos, cuidándolos y protegiéndolos, supliendo a cada una de sus necesidades. Dios siempre teniendo cuidado de ellos por todo el camino, por toda la travesía que duró ahí por el desierto. Mire, y literalmente Dios con su presencia los iba alumbrando con su verdadera luz. Miren, en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículos 21 y 22 dice: y Jehová iba delante de ellos en una columna de humo para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Ahí sí que fue literal, Dios alumbrando a su pueblo, guiándolos, cuidando de ellos, ¿verdad? Para que no se detuvieran. El camino no era fácil, era un desierto, pero con la luz de Él caminaban día y noche. Y esa es la misión que nosotros tenemos, que no importa las circunstancias que esté viviendo el mundo, no importa las amenazas que vengan, hermanos, nosotros llevamos la guianza de Dios. Sabemos que tenemos un destino, que no podemos detenernos ni retroceder, sino seguir bajo la guianza de su luz, caminando, sabiendo que vamos derechito a la vida eterna. La guianza y la protección de Dios sobre sus hijos en todo tiempo. La nube de humo y la columna de fuego representaban la presencia de Dios caminando entre el pueblo. Esto apuntaba, hermanos, a la luz que un día tomaría vida en un cuerpo humano. El Dios mismo encarnado en un cuerpo de hombre mortal, en Jesús, viniendo a este mundo a habitar entre los hombres para traer vida ahí donde había muerte. Ahora Jesús, la luz que este mundo necesitaba, había venido para darnos libertad del pecado y esperanza de salvación para nuestras almas. Hermanos, si vivimos en un mundo lleno de injusticia, lleno de perversión, y esa era la misma condición en que el mundo vivía o la sociedad vivía en el tiempo de Jesús. Por eso Jesús, durante su ministerio terrenal, no dejaba de predicar y enseñar acerca de la bendición que hay al acercarnos a Él para caminar bajo su guianza y su protección en medio de un mundo hostil, lleno de engaño y de muerte. Él aún sigue alumbrando, Él aún sigue guiando a su pueblo, Él aún sigue dando esperanza de vida y salvación a aquellos que aún viven en oscuridad. Y Jesús, hermanos, aprovechaba cada vez que Él tenía la oportunidad, se acercaba a las multitudes y les decía: yo soy la luz del mundo, yo soy la esperanza para ustedes, yo soy el único en quien puede llevarlos al Padre, yo soy el único en quien ustedes pueden encontrar descanso para sus almas. Mire, Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue
no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esas eran las palabras de Jesús. Y sabe, y en contexto de este versículo, después de haber encontrado los fariseos, los religiosos y los políticos, qué sé yo, y el pueblo había encontrado una mujer en pecado, una mujer adúltera, la trajeron ante Jesucristo para que Él la condenara. Bueno, en ese contexto Dios da esta palabra: yo soy la luz del mundo, y el que anda en tinieblas y viene a mí, ya no va a caminar más en tinieblas, sino en luz. Lo que Él está diciendo: no importa tu pecado, si vienes a mí yo te perdono. No importa lo que tú hayas hecho, cuando vienes a mí yo te convierto en una nueva persona. Tu pasado queda borrado, ahora camina hacia adelante. Fue lo que hizo Jesús con la mujer que estaba en adulterio. Él la perdonó, no la condenó. Y cuando Él dijo que el que se sintiera libre de pecado, que tirara la primera piedra, todos huyeron. Entonces le dice: mujer, ni yo te condeno, nomás vete y no peques más. Entonces esa es la luz que nosotros necesitamos, es la luz que el mundo necesita. Eso es lo que nosotros debemos de anunciarle al mundo: que hay perdón en Jesucristo, que hay oportunidad de salvación para el más vil pecador, hermanos. Y nosotros somos, o yo soy el primero de ellos, que Dios tuvo misericordia y compasión de mí, y yo sé que de muchos de ustedes también. Así que Jesús se presenta abiertamente a la multitud, afirmándoles: yo soy la luz, que Él es la luz del mundo, que es la respuesta que el mundo necesitaba, que Él es la única esperanza de salvación para la humanidad, porque solo es la única luz que nos puede sacar de las tinieblas en que vive el mundo. Y la mayor bendición es que ya no andaremos en tinieblas, porque su luz nos alumbrará en todo tiempo, para que no tropecemos en nuestro diario caminar, porque ya no vivimos con temores ni miedos, porque ya sabemos hacia dónde vamos y quién va de nuestro lado. Nosotros ya no caminamos solos, Cristo nos lleva de su mano. Podemos tropezar, pero no caeremos, y si tambaleamos, Él nos vuelve a afirmar, ¿verdad? Esa es la bendición que nosotros tenemos al caminar de la mano con Él. Eso es caminar en luz, y eso es lo que el mundo necesita saber. En segundo lugar, el que le sigue no andará en tinieblas. Es una promesa de Dios. Como dije anteriormente, vivimos en un mundo que está gobernado por las tinieblas. O sea que vivimos en medio de una atmósfera la cual nos insta a hacer lo malo. Vivimos, hermanos, desde el momento que nacemos con una naturaleza caída, la cual nos inclina a hacer el mal. Y eso es lo que como humanos sabemos, aprendemos y hacemos: solamente hacer el mal. Ya viene en nuestra naturaleza. Pero cuando venimos a Cristo, Él nos enseña esa luz, nos guía hacia la verdad, nos enseña qué es lo que le agrada al Señor. Entonces nosotros comenzamos a pensar diferente, nuestra mente comienza a ser restaurada, nuestra vida comienza a ser transformada, porque ya no vivimos en oscuridad ni ignorancia acerca de las cosas espirituales, sino que caminamos guiados por Dios por medio de su palabra, que es la que nos guía a toda verdad, sabiendo y haciendo lo que le agrada a Dios. Es la palabra de Dios, esta es nuestra guianza, es la luz que Dios usa para guiar nuestras vidas, para cambiarnos y transformarnos. Dice Efesios capítulo 5, versículos del 8 al 12. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Aquí, hermanos, qué bendición es andar en luz. Antes disfrutábamos pecando,
Antes por ignorancia, antes por el desconocimiento, ¿verdad?, de la palabra del Señor, era que hacíamos las cosas que hacíamos y las disfrutábamos porque pensábamos que era normal, pues todo el mundo lo hace. Pero es por causa de esa ignorancia, de no conocer la palabra del Señor, la falta de esa luz en nuestras vidas, es que actuábamos así. Y lamentablemente esa es la condición en que está el mundo. Aquellos que no conocen al Señor creen que están haciendo el bien, creen que van hacia agradando al Señor, creen que van hacia una salvación, pero en realidad, hermanos, por ir en oscuridad, no saben que les espera una condenación eterna si no vienen a Cristo a tiempo. No sé si usted ha estado alguna vez en alguna habitación a oscuras, aún en su propia habitación. Si usted tiene cortinas oscuras, no entra ni un reflejo de la luz, digamos en la noche cuando todo está oscuro. Y usted trata de ir a buscar algo a ciegas. ¿Verdad que es difícil? Aún en su propio cuarto. Aunque usted más o menos tiene la idea cómo está cada cosa localizada, ¿no? Todavía va a tropezar. Se va a golpear, se va a lastimar, va a quebrar cualquier cosa. Bueno, así es la condición de la gente que vive en oscuridad. Por eso la Biblia llama oscuridad a aquellos que no tienen el conocimiento de su palabra. Aquellos que no conocen al Señor viven así, tropezando con una cosa y otra, pensando que están haciendo el bien, pensando que van hacia el camino haciendo lo correcto, lo que agrada a Dios. Pero en realidad, por no conocer la verdad de Dios, continúan pecando, desagradando a Dios. Y eso lo llevará a la muerte. Por eso es ahí la necesidad de que prediquemos la palabra. Usted y yo tenemos la bendición de que nuestros ojos espirituales fueron abiertos y que ahora conocemos lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Por eso nosotros debemos de enseñarles lo que deben de hacer. Hermanos, es difícil, yo sé, pero debemos hacer la obra que Dios nos ha encomendado que hagamos. Pero qué bendición la que nosotros tenemos ahora que ya hemos salido de esa oscuridad, ahora que nuestros ojos espirituales han sido abiertos por medio de esta bendita palabra. Es la luz que alumbra nuestro camino. Mire lo que dice Salmo capítulo 119 y versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra de Dios, son las sagradas escrituras las que me guían y me acercan a Dios. Pero debemos escudriñar, debemos ponerla en práctica para que la palabra de Dios tome vida en nuestro ser. No se trata solamente de memorizarla, que es bueno, no se trata solamente de conocerla, sino vivirla, ponerla en práctica. Eso es lo que le agrada al Señor. Entonces debemos, hermanos, escudriñar las escrituras y obedecer la palabra de Dios para que haga ese efecto en nuestras vidas. Entre más leemos la palabra y más la obedezcamos, más luz habrá en nuestro ser interior. ¿Sabía usted que esta es la palabra de Dios? Cuando la conocemos, cuando la guardamos en nuestro corazón y la ponemos por obra, es la que nos da luz a nosotros como hijos de Dios en este mundo lleno de oscuridad. Y es la que nos da autoridad y nos da unción para poder dar testimonio a otros. Porque si no vivimos lo que la palabra de Dios dice, ¿cómo vamos a dar un buen testimonio a los que están en oscuridad? Para brillar en este mundo necesitamos conocer, vivir y estar llenos de esa palabra que es luz. Al hacerlo, hermanos, tenemos la unción, tenemos la autoridad y el respaldo de Dios para poderle hablar a otros acerca de la verdad. Dice Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Para qué se enciende una luz? No para esconderla, sino para que brille. No se esconde, sino se pone en lo más alto para que alumbre. ¿Dónde? En casa primeramente.
Es en casa donde debemos dar el mejor testimonio antes de darlo afuera. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Así que Dios nos compromete y nos da la responsabilidad a nosotros como creyentes hacer esa luz en este mundo. Hermano, hay tanta necesidad. No sé si usted ha visto las noticias. Tremendo lo que está pasando. Estaba viendo cómo esa pipa de gas natural, ¿verdad?, que explotó en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Hermanos, cómo esa ciudad comienza a convertirse, ¿verdad?, ahí en las entradas, debajo de un puente, en un infierno. Ver la gente, hermanos, quemándose. Qué dolor ver esos videos. Es tremendo. Y yo solo pienso cuánta gente ahí no conoce al Señor. Cuántos murieron sin conocer a Cristo, sin saber que literalmente se están quemando en vida, sin saber que si no se arrepienten, hermanos, van a quemarse por una eternidad en el fuego. Es tremendo, es triste ver esas escenas, y esa es la condición del mundo. Así que tenemos un compromiso delante del Señor: ser luz, hablarles, darles testimonio, dar un buen testimonio, no ser piedra de tropiezo para aquellos que no conocen al Señor, sino mostrarles el amor y la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, también la puede tener con ellos. Entonces, hermanos, contarles las maravillas y las misericordias que Dios ha tenido con nosotros, de dónde Dios nos sacó y cómo nos limpió y hasta dónde nos ha traído, y las maravillas que Dios aún sigue siendo todos los días a favor de nuestras vidas. Y eso es el beneficio, hermanos, que ellos están perdiendo: caminar de la mano con el Señor, caminar bajo la protección de Dios. Claro, siempre vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, enfermedades como el resto del mundo, pero tenemos la seguridad que no estamos solos. Dios va con nosotros, Dios siempre nos da la salida, Dios siempre nos fortalece en el momento cuando más débiles estamos. Solamente tenemos que clamar a Él. Pero aquellos que no le conocen, ¿cómo van a clamar? Pero gracias a su infinito amor, ahora hemos sido libertados de la muerte y hemos sido llenos de su gracia y su misericordia para vida eterna. Y eso, hermano, es motivo de alegría, de gozo. Por eso no podemos callarnos. Es por eso que hacemos estos eventos, porque nosotros sabemos la necesidad que hay, no solo en México, sino en todo el mundo, ¿verdad? Y aquí a nuestros alrededores. Por eso es que se hacen estos eventos. Por eso es que se están abriendo estas nuevas obras, hermanos. Por eso es que hay tanto deseo en el corazón y tantos proyectos que más adelante Dios va a permitir también seguir construyendo, porque es para honrar y glorificar su nombre. Es para alcanzar a aquellos que están en oscuridad y traerlos a la luz de Cristo. Tercer lugar, de la oscuridad de muerte a la luz de vida. Nosotros hemos sido sacados del reino de la oscuridad, de oscuridad de muerte, y traídos al reino de la luz y vida, por medio de ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Es el que nos da a nosotros acceso a entrar al reino de la luz y de la vida. Dice Efesios 2, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Un día estábamos perdidos, igual que aquellos hermanos que hoy están perdidos. Un día tal vez estuvimos peor que otros, pero la misericordia de Dios nos alcanzó.
Él nos rescató, nos cambió, nos transformó, nos sacó de ese mundo de perdición y nos trajo a ese mundo de bendición, donde podemos glorificarle por agradecimiento por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Hermano, no tengo tiempo para dar testimonio, pero Dios es grande. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos testimonio de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y eso es lo que el mundo necesita escuchar, que hay oportunidad aún para ellos, que la oportunidad de salvación para el mundo aún está vigente el día de hoy. Nuestra salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Mire, fue caro el precio, costó la sangre de Cristo, pero Cristo ya pagó ese precio. Él tomó el lugar que a usted y a mí nos correspondía tomar. Él por nosotros se hizo maldición, se hizo pecado, para que nosotros por medio de ese sacrificio pudiéramos ser salvos. Ahora, gracias a ese sacrificio que Jesús hizo, al entregar su vida en aquella cruz, tenemos acceso al Padre para perdón de nuestros pecados y salvación de nuestras almas. Y esa salvación aún está disponible para todo aquel que se acerque y crea en su bendito nombre, que crea en este bendito evangelio y entregue su vida a Jesucristo. Al hacerlo, deja de ser simplemente una criatura de Dios y pasa a formar parte de ese linaje escogido, que es el pueblo de Dios, que es la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Y cuando Cristo nos salva, nos rescata, nos hace sus hijos, nos hace parte de ese linaje escogido, nos da un compromiso, nos da un trabajo, nos da una misión de dar testimonio. Dios no nos ha salvado solamente, hermanos, para engordarnos nosotros espiritualmente hablando. No solamente para que nosotros disfrutemos de la bendición, ¿verdad?, que Dios nos da, de la paz, del gozo, la alegría, sino que nos hace que nosotros también nos compromete a que nosotros demos testimonio. Contemos al mundo lo que Dios ha hecho. Mire, dice Primera de Pedro 2, capítulo 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora somos hijos de Dios. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Para qué? Con una misión de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un día estuvimos allá como tú estás, dígale al amigo, pero Dios me rescató y ahora me ha cambiado y me ha transformado. Lo puede hacer contigo también. Entonces no importa, hermanos, la condición en que se encuentre la persona que no conoce a Cristo, Dios puede salvarlo, Dios puede cambiarlo y transformarlo. Lo hizo con nosotros, lo puede hacer con ellos también. Tenemos un trabajo que cumplir. Ahora usted y yo podemos alumbrar con nuestro testimonio a aquellos que aún están en oscuridad. Qué bendición de ser una iglesia misionera. Hay iglesias que no son misioneras, iglesias que no crecen, iglesias que crecen un tiempo, se envejecen y mueren, desaparecen, porque no cumplen la misión. La bendición de una iglesia está en las misiones, en dejar de preocuparnos por nosotros mismos e ir a buscar al perdido, sin importar la distancia, hacia dónde, pero debemos ser guiados por Dios. Nosotros tenemos la bendición, hermano. Esto no es un capricho de hombres, sino es un mandato de Dios para su iglesia. Mire, nuestra iglesia tiene la bendición y cada año hacemos una actividad para este tiempo, ¿verdad? Para abrir una obra. ¿Cuántas obras no se han abierto ya en México? Y ahí están creciendo, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, y ahora se están trabajando ya con los centros de niños, ¿no? Tanto en Guatemala, El Salvador, y también en México. Ya se está trabajando, ya se está ayudando. Y pronto, ¿verdad?, viene esa nueva obra. Por eso se está haciendo este evento, hermano, recaudando fondos para seguir creciendo, para seguir levantando esas antorchas en medio de la oscuridad. No es fácil. Es un mundo, hermanos, lleno de tinieblas, un mundo que rechaza a Dios, un mundo que no quiere conocer nada de Dios, que no quiere conocer nada de la luz. Pero necesitamos cumplir nosotros con ese llamado que Dios nos ha hecho.
Mire lo que dice Filipenses, capítulo 2, versículos 13 al 16. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, dice Pablo. Lo que Pablo está diciendo es que es Dios el que pone el deseo. Y si Él pone el deseo, también nos va a poner el querer hacerlo. Y eso es lo que hacemos en misiones. Hermanos, oramos, Dios nos guía y Dios toca el corazón de cada hermano, de cada hermana. Si usted supiera cuánta gente dona tantas cosas. Gente aún, amigos, oía por ahí que hay amigos que aún no vienen a la iglesia y están donando cosas, ¿verdad? Hay deseo, es Dios el que toca los corazones. Pero ¿para qué? Para que nosotros, dice que todo lo hagamos sin murmuraciones, sin contiendas, hagámoslo de corazón. Y yo sé que todos, hermanos, que Dios recompense ese esfuerzo que usted está haciendo. No es en vano su trabajo, su cooperación, su esfuerzo que está haciendo. Yo sé que es difícil lidiar con muchos caracteres, ¿no?, de personas que muchas veces nos dejan solos, no nos quieren ayudar, ¿verdad? Pero es normal, siempre hay una guerra, va a haber contienda porque la bendición es grande. Así que no se desanime, sigamos adelante, que Dios es fiel. Mire, Dios no es injusto para olvidar su esfuerzo, su obra, su entrega, ese deseo dadivoso que usted tiene en su corazón. Cada obra, cada iglesia, cada centro de ayuda a los niños desamparados o cualquiera que sea esa buena causa que se levante en ayuda al prójimo y de las almas, siempre será una antorcha que brillará en medio de la densa oscuridad de este mundo lleno de pecado y maldad. Mismo Pablo dice, trabajemos así para que vean que no fue en vano, porque hay recompensa en los cielos. Tal vez aquí no recibe la recompensa, tal vez no recibe la palmadita ni el agradecimiento de los hombres, pero Dios no es injusto. Él, hermanos, la recompensa viene de Él. Y recuerde que nada de lo que hacemos a favor de la obra de Dios quedará sin recompensa. Así que sigamos adelante. Pero hay un enemigo que siempre va a poner estorbo. Un enemigo que siempre va a querer confundir y meter cizaña para que la obra no crezca, para que nos desanimemos y dejemos de hacer lo que estamos haciendo. El diablo es el responsable de confundir, de engañar y enceguecer el entendimiento de los incrédulos. Y por eso levanta la guerra. Pero confiemos que la victoria está en nuestras manos. Mire, 2 Corintios capítulo 3 y 4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué hay tanta necedad? ¿Por qué hay tanto rechazo? Porque hay un enemigo que enceguece el entendimiento del incrédulo. Por eso, hermanos, primero hay que orar. Primero hay que reprender, primero hay que buscar la dirección de Dios. Y ungido, lleno del poder de Dios, usted va y da la palabra. Y esa palabra va a hacer efecto. Tarde o que temprano, hermano, esa semilla que usted está sembrando, aunque hoy no ve el resultado, no ve el fruto todavía, Dios está haciendo una obra maravillosa, lentamente en el corazón del incrédulo, pero tarde o que temprano va a dar fruto. Así que sigamos adelante. Hay un enemigo, pero más poderoso es nuestro Dios. Así que, iglesia, sigamos peleando y arrebatando las almas que van camino al infierno y traigámoslas al camino de luz y vida que es Cristo. Así que ánimo, que nada nos detenga. Tenemos una tarea y una misión que cumplir, una guerra que pelear y ganar todos los días, porque no es con espada,
no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. No es con nuestras fuerzas, sino con la guianza del poder de Dios. Sigamos dando testimonio y predicando la palabra de Dios y brillando con esa luz de Cristo en este mundo lleno de tinieblas. Así que, hermano, no se desanime. Es una bendición. Esto que estamos haciendo es para buena causa. Así que esperemos que nos sigamos gozando en esta noche, porque esto todavía continúa. Así que le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a darle gracias al Señor.